Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos agradecerle a nombre de quienes conformamos la Jornada de Oriente y de todo el auditorio a don Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares, este espacio que nos abre en su agenda para poder hablar pues, de este tema tan importante que fue el regreso a las aulas. Buenas noches, Arturo, gracias por esta aceptación a nuestra invitación. Gracias, licenciada Pati, y bueno, buenas noches a todo el auditorio. Para servirte, aquí estamos. Muy amable, muchísimas gracias. Pues quisiéramos preguntarle, ya transcurrió una semana de que pues se tomó esta decisión de regreso a clases. Los alumnos acudieron a partir del lunes en un modelo híbrido, es decir, de manera voluntaria. Quienes acudieran a las aulas pues era por decisión propia, y quienes no, pues lo hicieron a través de seguir clases en línea. ¿Nos podría, por favor, dar un panorama de cómo vio usted desde su posición este regreso a clases, por favor? Bueno, pues primero, antes que nada, ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos de hace 2-3 meses a la fecha. Hace 2 meses la gran mayoría ya había consultado a los papás, muchos de ellos ya estaban de acuerdo, ya estaban como que muy seguros, muy convencidos del regreso a clases. Sin embargo, desafortunadamente esta tercera ola generó incertidumbre, generó un cierto temor, particularmente por la cuestión que se empezó a vivir en torno a que empezó a haber casos ya de jóvenes, por un lado, y de niños, ¿no? Cosa que no se había visto con mucha regularidad, ¿no? Esto alertó a algunos papás y obviamente en un seguimiento para conocer la voluntad de los padres del regreso a clases, empezamos a ver que empezó a haber una inclinación para no regresar a clases, razón por la que algunas instituciones han optado por establecer todavía este mes como un mes de prueba en línea, mientras esperan que pase la tercera ola. Ahora, los que han decidido regresar en modo híbrido, hay varios modelos, ¿no? Por ejemplo, algunos colegios me contaban que lo que hicieron fue esta semana hacer pruebas de, por ejemplo, un día un determinado número de alumnos y otro día otro número determinado de alumnos para conocer el comportamiento de los mismos alumnos dentro del colegio, ¿no? Y pues darles instrucciones, darles certeza de cómo tienen que comportarse, cómo tienen que actuar, cómo tienen que ser la movilidad, tanto en el colegio como dentro de las aulas de clase, ¿no? Entonces, algunos de esos colegios me han dicho que han tenido resultados favorables, no totalmente, pero en el sentido de que no todos están convencidos de ello, están haciendo las pruebas, pero los que lo han hecho, pues están contentos. Ha sido un trabajo muy pesado para los maestros, para el cuerpo administrativo, porque bueno, sabemos que desde la recepción tiene que haber todo un filtro, tiene que haber todo un proceso. Después, el estar en el colegio, pues ciertamente también tiene que haber una serie de medidas de seguridad, las cuales pues obviamente los alumnos se encuentran con ciertas dificultades porque pues estaban acostumbrados a estar en el recreo, comiendo el lunch con sus compañeros, inclusive en algunas ocasiones compartiéndolos, pero esta vez ya no, ¿no? Porque el mismo lunch hay que hacerlo en sana distancia, hay que hacerlo pues no en conjunto, sino separados y además desfasados unos grupos con otros. Entonces, esto ha sido un aprendizaje interesante, novedoso para algunos, pero lo que hemos concluido y lo hemos platicado varios directores es que definitivamente el virus está estacionado, ¿no? O sea, se ha venido a quedar y por lo tanto, pues tenemos que aprender a convivir con él. Y una de las cosas que estamos haciendo es precisamente aprender a convivir con él, es decir, cómo lograr tener las mejores medidas de seguridad, ¿no? Entonces, los colegios que han regresado, bien, hasta el momento nos han reportado que marcha bien, con el cansancio de todos los maestros
por este agobio un poquito de la entrada y después la salida, ¿no? Al mismo tiempo que en el lapso del proceso de clase, pues hay que estar con regularidad checando la ventilación de los salones, que estén bien oxigenados, que no haya ningún problema, que las distancias se conserven. Y entonces, pues esto ha sido algo que pues nos han transmitido como algo que se está aprendiendo, ¿no? Es todavía un aprendizaje, estamos en este proceso. Entonces, podemos decir que esta primera semana fue de evaluación, como usted señala, de aprendizaje, de pruebas, para ver cómo funcionaría este nuevo esquema de tomar clases, de acudir a las escuelas. Así es, ¿no? Esta semana, yo creo que mañana estaremos ya obteniendo el resultado evaluativo de cómo nos fue en esta semana, de cuáles fueron las medidas pertinentes, adecuadas, en dónde puede haber quizá a lo mejor algún pequeño error, pero en definitiva, pues mañana ya tendremos lunes, pues ya un resultado adecuado, ¿no? De todo esto. Y bueno, de manera preliminar, así digamos, pues con la afluencia que vieron ustedes en las aulas, si pudiéramos estimar en algún porcentaje del 100% de alumnos que tienen inscritos en sus matrículas, ¿cuál es el porcentaje que decidió acudir a las aulas, si se pudiera estimar? Pues más o menos aproximadamente, optimistamente, un 40%. ¿Sí? 40%. Sí, del modelo que se tiene de la mitad de la A a la M y luego de la L a la Z, ¿no? Ese modelo, pues nada más un 40%. Ahora, ¿en qué nivel educativo ustedes notaron menos asistencia? Puede ser en preescolar, primaria, y por el contrario, pareciera que en secundaria, preparatoria, pues fueron más los alumnos que decidieron ir. ¿Esto es así o no ocurrió de esa forma? Pues más bien yo creo que fue al revés, ¿no? Porque creo que los niños están un poco más cansados de estar encerrados, se sienten más, ¿cómo se llama? Más agobiados, ¿no? Por estar en la casa, aunque son pequeños, pero siempre el aprendizaje de los niños chiquitos es interactuando, ¿no? Es con los compañeros, con los amigos, es cuando se generan las relaciones y obviamente el sentimiento un poco de soledad o de estar distanciado afecta un poco más a los niños que a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el joven pues recurre precisamente a los medios electrónicos, las redes sociales y como que se acompaña más. En cambio, los pequeños como que es un poquito más difícil, ¿no? Pero el reporte que estamos teniendo es de que en un balance parece ser que de momento está equilibrado, hay cierto equilibrio, ¿no? Ok. Ahora, sí hay voluntad de los padres de familia por cumplir con estas medidas sanitarias que son bastantes. En alguna otra ocasión, usted ya nos señalaba aquí en este mismo espacio que, bueno, son varios los filtros que establecen en las escuelas, desde tomar temperatura, revisar que lleven el cubreboca, pero los padres de familia sí están cumpliendo con estas medidas porque había de repente algunas también reticencias de que pues no querían, ¿no? Por ejemplo, no llevarlos o que no hubiera separación de butacas, digamos, ¿en eso sí hay colaboración? Sí, sí ha habido colaboración. Yo creo que el punto aquí clave es de que ya estamos empezando a entender un poco más cómo debemos comportarnos ante el COVID y por lo tanto esto es algo que es interesante porque ayuda un poquito a interactuar mejor, ¿no? Entonces, lo que veíamos meses atrás, pues era todavía un poco de incertidumbre, un poco de dificultad de poder entender cómo poderlo hacer, ¿no? Inclusive, pues se recalcaba mucho, por ejemplo, los tapetes sanitizantes. Hoy en día, pues, realmente ya se ha descubierto, ya se ha demostrado que más bien el problema es el uso del cubrebocas, ¿no? Que es la herramienta principal. El segundo, el lavado de manos, ¿no? Que es otro factor infeccioso. Y el no tocarse, ¿no? Los ojos, ¿no? La nariz y este tipo de cosas por parte de los niños, ¿no? Entonces, creo que están empezando a aprender a comportarse así. Sabemos que no es sencillo, ¿no?
porque pues el cubrebocas a un determinado tiempo empieza a generar molestias, ¿no? Entonces los niños como que andan con la inquietud de querérselo quitar, de que ya les estorba, de que ya no lo quieren, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el suéter o la chamarra, ¿no? O sea, aunque haga frío, el niño dice, ya me estorba, ya no la quiero, ¿no? Entonces está teniendo que el niño que aprender y adaptarse a esta nueva modalidad, ¿no? De usar el cubrebocas. En algunas instituciones hacían esta pues lista, digamos que de requisitos adicional a útiles y libros, que es pues comprarles algunas toallas desinfectantes, gel, e incluso en algunos planteles solicitaban unas bandejas para que las cosas de los niños estuvieran, digamos que aparte y no tocaran entre todos los plumones cuando pasan al pizarrón y demás. Este tipo de medidas se tomaron y qué tanta aceptación hubo por parte de los padres porque significaba también otro desembolso. Claro, digo, ha sido difícil, ¿no? Por eso algunos colegios no decidieron estar en línea, porque sí ha sido un gasto fuerte, ha sido un gasto que aquí el colegio es el que lo tiene que absorber, entonces en cierta forma es un poco la dificultad. Ahora, ciertamente los papás, entre el temor, ¿no? Por no saber qué puede pasar, ¿no? Pues muchas veces equipan a sus niños, ¿no? Inclusive con algunos geles personales, con algunas toallitas, inclusive algunos pues ya traen hasta sus aerosoles, ¿no? Antibacteriales, ¿no? Para evitar el estar limpiando y el estar continuamente evitando ese tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo creo que estamos aprendiendo, ¿no? O sea, aquí el punto clave es que tenemos que aprender y es un aprendizaje que no se da en una semana, ¿no? Ni en un mes. Yo creo que va a tardar un poco más en darse el aprendizaje, ¿no? Con lo cual, quienes ya iniciaron clase creo que llevan una ventaja sobre los que no, porque están aprendiendo cómo compartir, cómo convivir, cómo relacionarse, pero sobre todo cómo cuidarse de el virus, ¿no? Que obviamente hay un riesgo de contagio, definitivamente nadie está exento a ello, pero pues hay que aprender, ¿no? Que es lo más importante. Disculpe, y bueno, en el caso de las escuelas, ya nos mencionaba en la otra ocasión que nos hacía favor de estar con nosotros, acerca de el desembolso que hicieron las escuelas para infraestructura. ¿Cómo está este balance y relacionado con no sé si hubo un aumento o baja en sus matrículas? Muchos padres de familia pues continuaron con esta tendencia de querer pues sacar a sus hijos de escuelas particulares para meterlos en escuelas públicas. ¿Cuál es el balance ahí, Donato? Bueno, pues el balance es que sí, lamentablemente es negativo para la escuela particular. Muchos padres, pues en la problemática de que se les fue acabando el ahorro, ¿no? Porque efectivamente también aquí el problema fue el ahorro. Entonces, pues se vieron en la necesidad de, sí, ¿sabes qué? Pues ya no puedo continuar pagándote la colegiatura. Y aunque los colegios han hecho un esfuerzo enorme por mantener becas, mantener precios bajos, ayudar a la economía de la familia. Sin embargo, pues no se puede todo, ¿no? O sea, definitivamente no se puede todo. Y sí ha habido una deserción considerable, ¿no? De más de un 20%, lo cual pues esto genera un desequilibrio, ¿no? Porque en algunos, pues obviamente de un grupo de 30, pues se han quedado escasamente unos 15 alumnos, y entonces pues esto hace una dificultad para el colegio, ¿no? Pero pues, los colegios están dispuestos en seguir operando. Ok. Y en cuanto a estos apoyos que requerían por parte de las autoridades en el Estado, ¿finalmente sí obtuvieron esto? No, pues hasta el momento seguimos sin el diálogo con ellos. Lamentablemente no hemos podido dialogar, no nos hemos podido sentar a platicar, pues para conocer qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que nosotros podemos también ofrecerles al gobierno, ¿no? Sabemos que están generándose una serie de reformas, inclusive, bueno, pues seguramente ustedes ya escucharon la reforma que quieren impulsar, que es la 237, que es una reforma de una sobreregulación de los colegios, a tal grado que el gobierno quiere fijar las cuotas de colegiatura, quiere que haya un tope, quiere regular los programas, ¿no? La Secretaría de Economía quiere ingerir mucho en la operatividad del colegio, ¿no?
con lo cual pues, realmente se ha hecho un pronunciamiento en torno a esto de que, pues creo que esto, más que beneficiar, pues va a afectar, ¿no? Y va a afectar a todos, ¿no? No solamente a las escuelas, sino a la sociedad, ¿no? Porque finalmente, pues habrá niños que ya no vayan a tener cupo en las escuelas oficiales, entonces, ¿ahora dónde van a estudiar, no? Si acaban con la escuela particular, pues obviamente esto va a ser un detrimento para la sociedad. Ok, ¿y cómo están, pues, cuál es la postura que tienen ante estas reformas? Obviamente, pues, son contraproducentes, pero nos dice que no ha habido diálogo con las autoridades. ¿Van a seguir buscando, pues, tener algún encuentro o diálogo para poder hablar sobre este tema? Pues definitivamente, ¿no? Nosotros siempre hemos creído y le apostamos al diálogo, ¿no? Entonces, pues estamos dispuestos a dialogar, como sucedió cuando se hizo la reforma a la ley general. Nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos con el secretario general de Educación y platicar con él, que obviamente, bueno, no se le dio mucha continuidad, pero bueno, nos sentamos, fue un primer intento, fue un primer impulso, pero pues desafortunadamente hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces yo creo que como ciudadanos, como miembros de la sociedad, pues tenemos que también ser escuchados, ¿no? Porque finalmente es a quienes gobiernan, ¿no? A la sociedad y a nosotros como individuos de esta sociedad, ¿no? Entonces, pues también creo que vale la pena que nos escuchen. Okay. Y ¿habría la posibilidad en algún momento de recurrir a amparos o, no, o ven todavía lejana esa posibilidad? Híjole, pues yo creo que más que lejana, la vemos, si se hace, pues necesaria, ¿no? O sea, necesaria. Lo cual, pues esto también va a ser en detrimento de la ocasión, porque, como saben, un amparo genera un egreso, ¿no? Y son costosos, no son baratos, ¿no? Entonces, buscar un amparo, pues va a generar un desembolso considerable para los particulares. Okay. Pues queremos recordarle a nuestros amigos del auditorio que estamos hablando con Arturo Guerra Bedoya. Él es presidente de la Federación de Escuelas Particulares en Puebla. Don Arturo, esta semana que concluye, el gobierno del estado, la propia Secretaría de Educación Pública señalaba que identificó contagios tanto sospechas de contagio, tanto en alumnos como en docentes. Y bueno, estaban próximos a realizar los análisis correspondientes y confirmar si se trataba o no de contagios. Pero ¿cuál es el reporte que tienen ustedes acerca de este, pues del comportamiento del virus en las escuelas? Pues ciertamente se ha dado, ¿no? En una mínima cantidad, o sea, un contagio que de alguna forma, ¿cómo decirlo? Posiblemente no se pudiera haber evitado, ¿no? Porque no es solo el colegio el que contagia, ¿no? O el compañero del colegio, sino también en cierta medida, ¿sí? Pues los niños, los fines de semana, pues están con los primos, con los amigos, ¿no? Claro. Van a visitar a otros y entonces ahí es también donde se da, porque también recordemos que el virus no se manifiesta inmediatamente, ¿no? Tarda en incubarse y en manifestarse. Y entonces estamos hablando que es la primera semana, ¿no? Entonces, realmente todavía no podríamos decir que es ocasionado por, ¿no? Yo creo que aquí tendríamos que esperar un poquito para ver, ¿no? Porque sí, es muy presuroso decir, ¿no? Porque el contagio no se da inmediatamente, no se manifiesta inmediatamente, ¿no? Claro, digamos que todavía no es posible pues evaluar qué efectividad tuvieron los controles sanitarios debido a que, como señala, pues es apenas una semana y el virus pues tarda en incubarse por lo menos unos 3 o 4 días. Efectivamente, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Entonces, estamos esperando la solución bueno, más bien la resolución de las pruebas de laboratorio y que nos vayan indicando, pues más o menos la temporalidad, ¿no? Para saber, ¿no? Si realmente fue en el colegio o si fue anterior al colegio o en qué momento fue. ¿En qué momento fue? Ok. Preguntarle entonces también, en algunas otras entidades del país ya se habla de poder pedir una segunda dosis
de la vacuna CanSino que se colocó, que se inoculó a los docentes. En el caso del Estado, ¿ustedes también estarían en esta postura de solicitar una segunda dosis, que sea como un refuerzo, dado que la misma empresa señalaba, la misma marca, perdón, señalaba hace algunas semanas que es necesario un refuerzo una vez concluidos los 6 meses después de que se inyectó o se colocó la vacuna? En este caso, yo creo que pues tendríamos también que conocer los resultados que se han ido obteniendo, ¿no? Creo que aquí hay un punto que creo que es importante para dar certeza, certidumbre a la población, es conocer cuáles han sido los resultados de efectividad de la vacuna, ¿no? Porque se dice mucho, ¿no? De que si es efectiva, que no es efectiva, que, por ejemplo, en el caso de la vacuna CanSino, es la que menos efectividad está mostrando y está demostrando en las personas que precisamente se vacunaron con ella, que son las que más rápidamente pueden contraer la enfermedad y además con mayor gravedad, ¿no? A diferencia de otras vacunas, pero realmente lo que tenemos que hacer es esperar un poco los resultados, que se arrojen bien los resultados, que se den a conocer, y a partir de ello yo creo que se podría tomar una buena decisión, ¿no? Porque pues estamos todavía como que construyendo esto, estamos en una fase todavía experimental que no sabemos qué es lo que pueda suceder. Entonces, pues, yo aquí invitaría a las autoridades que dieran a conocer los resultados para que con ello pudiéramos saber tomar una decisión adecuada y oportuna. Sí. Don Arturo, pues ¿cuál sería entonces el balance final a manera de cierre? ¿Cuál sería el balance final, pues digamos preliminar que tienen, y cuál es la postura que tienen las escuelas particulares respecto a lo que ya observaron en el transcurso de esta semana? Por favor. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, creo que, como lo comentamos hace rato, estamos en un proceso de aprendizaje. Tenemos que aprender, así como cuando nosotros vamos a la escuela y hay un periodo en el que se nos va enseñando y nosotros vamos aprendiendo, pues estamos en ese periodo, ¿no? Que obviamente llega un segundo periodo que va a ser el periodo de evaluación, que aquí, pues obviamente también tenemos que hacer un periodo de evaluación pues corto, no podemos esperar ni alargar mucho el periodo de evaluación. Seguramente la siguiente semana estaremos iniciando ya el periodo de evaluación de acuerdo al aprendizaje, para que las escuelas que han aprendido o que han iniciado y que han generado un cierto aprendizaje, bueno, lo podamos transmitir a las escuelas que todavía no han iniciado y que pues, realmente también le demos certeza y certidumbre a las escuelas, ¿no? Y porque sabemos que también las escuelas generan y mueven la economía de las entidades, ¿no? Desde el transporte, la cuestión de uniformes, que obviamente no se están volviendo obligatorios, no se está queriendo que se haga un uniforme nuevo, la cuestión de los útiles, ¿no? Y todo esto, pues esto ayuda a la sociedad porque reactiva la economía, que es lo que desearíamos, ¿no? Que la actividad económica de nuestra entidad pudiera reactivarse. Entonces, yo apuesto porque pudiéramos ir iniciando y continuando con las clases, ¿no? Híbridas, ciertamente que es un modelo complejo, pero creo que hoy por hoy los maestros están más preparados que antes. Hoy los maestros han estado capacitándose, tienen mayores recursos, tienen mayores conocimientos y esto ha facilitado un poquito más el aprendizaje, ¿no? Además de que se cuenta con muchísimas más herramientas hoy por hoy que antes. Ok. Bueno, pues queremos agradecerle a nombre de nuestros amigos de la Jornada de Oriente su tiempo, este espacio que nos abre en su agenda. Sabemos que obviamente ha estado muy ocupado en esta semana, pero le agradecemos su espacio. Muchísimas gracias, Antonio. No, pues gracias a ustedes y bueno, pues que terminen de pasar el domingo en compañía de la familia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a quienes nos siguieron por esta transmisión. Buen término de domingo. Gracias.